Hola, somos Pilar y Patricia, las crack de las inversiones inmobiliarias en Colombia, también fundadoras de Construirte. En Construirte creemos que los colombianos pueden hacer inversiones inmobiliarias sin afectar sus finanzas personales. Te acompañamos en tu sueño de inversión inmobiliaria por medio de mentorías personalizadas y programas educativos que te permitirán realizar inversiones de manera segura y rentable y construir un patrimonio en bienes raíces. Ahora, cuando yo decido vender un inmueble, ¿en qué impuestos debo pensar? ¿Qué voy a pagar en el momento de vender la propiedad? Bueno, en el caso de la venta de inmueble es muy importante y tenerlo muy aquí presente como lo tuvimos en la tenencia con el predial, la ganancia ocasional. La ganancia ocasional es un impuesto que no podemos confundir con el impuesto a la renta. Se presentan en el mismo formulario, en el formulario 210, pero son impuestos por diferentes. aparte. Pero se pagan en el mismo momento, decirlo así. Se pagan en el mismo momento y en el mismo formulario, de hecho. Ya. Qué pena. Antes de cerrar el tema de la tenencia, Sí. tenemos que hablar del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es por valores superiores a los 3.000 millones de pesos. ¿Sí? Este impuesto al patrimonio es para, digamos, la población más favorecida del país. Es un impuesto progresivo porque depende del patrimonio de las personas y como habíamos mencionado, los apartamentos, las viviendas hacen parte de esa bolsa. De ese patrimonio. Es decir, que si nosotros tenemos propiedades que superen los 3.000 millones de pesos, que ya es patrimonio líquido, digámoslo así, hace parte o tendríamos un impuesto adicional que pagar aparte de la declaración de renta. Correcto, aparte de la declaración de renta, estamos hablando del valor del impuesto al patrimonio, que es por patrimonios superiores a los 72.000 VTs. ¿Sí? Entonces, es un impuesto completamente diferente y como tal, pues se presenta en una declaración diferente y no hay que tenerlo en cuenta, no es similar a la declaración de renta ni el de ganancia ocasional, es por aparte. Listo. Ahora sí vamos en el momento de la venta. Ok. Entonces, para el momento de la venta, como les había mencionado, el rey es las ganancias ocasionales. ¿Sí? ¿Qué ocurre con las ganancias ocasionales? ¿Qué es una ganancia ocasional? Comencemos por ahí. ¿Qué es una ganancia ocasional? Es el valor residual, se define como el valor residual, entre el valor del ingreso menos el costo fiscal. El valor del ingreso, pero no de mis ingresos laborales, no, es del ingreso de la venta del bien. ¿Sí? Entonces yo vendí mi bien por 200 millones de pesos, pero mi costo fiscal es de 100 millones. Entonces tengo una ganancia ocasional de 100. De 100 millones. ¿Cuál es el impuesto o la tarifa? Actualmente está en el 15% para este tipo de operaciones. Unos van a decir, ¿qué significa el 15% sobre qué? ¿Sobre esos 100 millones? Sobre esos 100 millones de ganancias. Sobre los residuales, sobre la los residuales, ganancia. correcto. Entonces, esos 100 millones sobre el 15%, por el 15% estamos hablando de 15 millones de pesos. Es decir, si yo tengo una propiedad que vale 200, que vale 100, con los costos donde yo declaré en mi declaración de renta mi patrimonio, dije que costaban 100. Al otro año digo que la voy a vender y la vendí en 200 porque eso queda en el momento de escrituración el valor de la venta. Correcto. De esos 200, entonces mi ganancia ocasional son 100 millones, sobre esos 100 millones liquido el 15% que son 15 millones de pesos, eso los debo pagar en el siguiente año como ganancia ocasional. Correcto, pero ocurre algo también. Sí. Este impuesto a la ganancia ocasional, mejor dicho, esta situación se ocurre con un bien habitacional, tiene una exención especial. Explícanos qué es un inmueble habitacional, qué significa. Bueno, yo tengo 2 viviendas. Yo tengo una vivienda en la que vivo y es mía. Exacto. El ejemplo que te dije de Pilar, que ella tiene 3 inmuebles por inversión, pero uno es de ella en el que ella reside.
¿qué beneficios tiene cuando ya vendes en el inmueble en el que reside? Bueno, para empezar, el inmueble en el que ella reside debe haber sido poseído por un más de tiempo 2 años. igual o superior a 2 años, ¿sí? Ajá. Pero no todo el valor del bien, ¿sí? La propiedad o el valor que ella se puede tomar como beneficio fiscal son las primeras 13.000 VTs, que para el 2024 son 611.845.000. O sea que ese valor, ella digamos, no paga ese impuesto. Ella lo vende por 200 millones, tiene su costo fiscal de 100 millones y su ganancia son 100 millones. Esos 100 millones entran dentro de los 611.845.000 para el 2024 y por ende no pagaría ganancia ocasional. Pero estamos hablando del bien en el que ella no vive, en el que ella no lo tiene por inversión, en el que ella negocia, lo compra, lo vende por un precio superior. Entonces esta ganancia ocasional no tiene derecho a este beneficio y por tanto esta utilidad que tiene entre el valor que vendió y su costo fiscal es completamente, pues es objeto de impuestos, ¿sí? El 15% de la tarifa actualmente la subieron porque estaba en el 10 hasta Estaba hace el 10, 2 años. yo sí tenía el 10, entonces es el 15%. O sea, la Actualmente ganancia es el 15%. ocasional actualmente es del 15%. Para ese tipo de operaciones, porque Sí. para loterías es del 20%. Pero para operaciones que estamos hablando, ajá, del 15. enmarcados en este tema de la compra y venta de vivienda, es del 15%. Ajá. Ujú. Pero si vende su unidad residencial, ¿cuánto le tocaría pagar de impuesto entonces? En el caso que hablamos, nada. Porque No las... se le hace ninguna, No. o sea, ella, ¿y cómo lo hace efectivo? En la notaría ella tiene que decir algo en el momento de la venta, tiene que decir, este era mi inmueble habitacional para que no le hagan esa retención. Generalmente es a través de una declaración juramentada. Esta declaración juramentada puede hacerla a través de un contador público, puede hacerla a través, y sería muy válido que pueda a través de la notaría certificar estos valores, ¿sí? Validarlos. O sea, a través de la notaría uno puede autenticar esta declaración juramentada, pues para que tenga como mayor valor, ¿sí? Recordemos que las notarías tienen ese servicio, entonces eso nos puede ayudar a nosotros a dejar por escrito todas esas cosas que nos van a ayudar con algún beneficio fiscal. Yo tengo una duda ahí súper grande y es con esa retención en la fuente que nos hizo la notaría en el momento de la compra. Porque si nosotros compramos nosotros pagamos o pues nos tocó sacar ese anticipo, ¿qué pasa con ese 1% en el momento que vas a declarar en la renta? Súper buena pregunta. Porque ese 1% que yo tengo a favor, yo la pude haber tomado o se me la pudieron haber practicado la notaría en el 2020. Sí. Un ejemplo. Yo tuve 2 años ese inmueble. Anticipo, sí. Y ese inmueble entra dentro del beneficio fiscal porque no supera la operación los 13.000 VTs. Digamos que bajo esa premisa yo tengo un saldo a favor en la DIAN, ¿sí? Y que lo puedo aprovechar después. Si pasan estos 2 años y yo vendo este bien, entonces este bien ya no aplicaría ganancia ocasional. O sea que si yo no tengo que pagar ese impuesto, yo podría aprovechar ese valor de retención, exactamente, ese valor que me aplicaron de retención, que no, lo tomamos como un anticipo, lo podría aprovechar. ¿Qué ocurre? Error común, una red flag como dicen hoy en día. Que si yo no declaré 2021 porque como no hice ninguna operación, no declaré 2022, no hice ninguna operación y vine a venderlo en el 2023, por no haber declarado los 2 años anteriores, no me puedo aprovechar ese anticipo que tenía en la DIAN. Tuve que haber declarado el 2021, el 2022 y en el 2023 aprovecharme. O sea, no puedo dejar ni siquiera un año. No puedo dejar ni siquiera un año sin declarar. O sea, que uno de los tips súper importantes es declare. Declare, sí. Obviamente estamos hablando de montos onerosos que tenemos a favor en la DIAN. Entonces, si existe, pues hagámoslo. Así no tengamos ningún ingreso. Hoy en día la DIAN, exactamente, presente en ceros, presente su saldo a favor porque estamos arrastrando un anticipo
presenten ceros y cuando usted haga la operación, sea porque tuve ganancia ocasional sobre vivienda de habitación con todos estos beneficios fiscales, o sea, ¿por qué no? Porque en el caso de pagarlo sí voy a tener que requerir de ese anticipo para pagar menos, entonces que lo podamos aprovechar. Tengo un punto que preguntarte y es si solamente, volvamos al ejemplo de Pilar, porque a mí me parece que los ejemplos hacen que las cosas sean más fáciles de digerir y más cuando es un tema tan denso como es el tema de los impuestos. Si Pili va a vender su propiedad habitual, aparte de declarar un tema juramentado de que es su vivienda habitual, ¿tiene que cumplir otro requisito adicional o solo eso? Porque cuando estuve averiguando también hablaba que ella debe usar esos recursos para comprar otra vivienda. ¿Eso es verdad o no? Sí, claro. Se sobreentiende que la vivienda habitacional, bueno, parece obvio, pero qué bueno que lo mencionaste porque la norma también es muy explícita con esa situación. O sea, usted tiene derecho a tomarse el beneficio fiscal, pero compre otra vivienda para usted vivir en ella, ¿sí? No la vaya a tomar como negocio, o sea, eso no es un negocio porque es para su vivienda y por eso es que está diseñada la norma de esa manera. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionaste porque pareciera obvio, pero no es obvio. Inclusive es muy explícita la norma y dice, bueno, usted venda la vivienda que es de habitación, pero se supone que usted debe de vivir en una vivienda, entonces use esos recursos para comprar otra. Qué bueno que lo mencionó. Genial, súper importante. Para hacer como un resumen del tema de la venta, cuando nosotros vemos como un negocio y siempre nosotros tenemos proyectos que vendemos sobre planos donde las personas se ganan valorización sobre esos inmuebles, hay que considerar estos impuestos en el momento de la venta, considerar cuánto se tiene que dejar de anticipo cuando le hacen la retención y considerar y tener presente los impuestos de ganancia ocasional a los que haya lugar en el momento de hacer la reventa. Es muy importante que las personas sepan a lo que están, digamos que estando en este negocio de finca raíz. ¿Cómo explicar esto, Pili, de decir que todos los negocios, independientemente que sea la finca raíz, tienen una connotación tributaria importante y que independientemente que declaren o no declaren en la renta, es una obligación como ciudadano, como inversionista, hacer que se paguen los impuestos, porque no simplemente es meterse en un negocio, sino mirar qué hay detrás de ese negocio? Qué bueno, sí, es verdad. Cuando estamos hablando de bienes inmuebles, del sector finca raíz, del sector inmobiliario y en general del sector de la construcción, estamos hablando de un sector que también es un mimado de la economía, ¿sí? Entonces hay un montón, una estructura fiscal atrás que debemos saber y de la que debemos enterarnos mucho mejor para poder estar más informados y tomar mejores decisiones, ¿cierto? Entonces, el tema de la construcción, pues empezando por el tema de la vivienda, va a ser muy útil que tengamos primero presente esos impuestos, esos sobrecostos, sobregastos en los cuales estamos incurriendo. Tú recién también tocaste otro tema adicional que es la valorización. A ver, estamos hablando de valorización para el inversionista, pero también estamos hablando de un impuesto de valorización y estamos hablando de dos términos diferentes. Impuesto de valorizaciones es cuando estamos en una vivienda por la calle que estamos mirando la están pavimentando. Hay obras públicas alrededor, exactamente, unas mejoras. Este impuesto de valorización que estamos hablándolo ya desde el punto de vista fiscal, es un sobrecosto que va a llegarle al contribuyente a través del impuesto predial, ¿sí? Y eso va a hacer que nuestro bien pues tenga un mejor valor comercial, pero eso también va a implicar que el contribuyente pague más al municipio, ¿sí? Sí, es bueno hacer la aclaración porque desde el punto de vista del inversionista, la valorización es en cuánto más puedo vender mi bien, pero desde el punto de vista fiscal es también el impuesto que yo debo pagar por esa obra que está haciendo que mi bien valga más. Entonces es bueno aclararlo porque para el inversionista no necesariamente va a valer más por el solo hecho de que haya una obra aledaña a su predio, sino porque pues con el pasar del tiempo o por las condiciones de la economía o por las condiciones de la ciudad, su bien va a valer mucho más.
como ocurre, digamos, con la gentrificación, que no necesariamente esta situación hace de que pase una obra, sino que por el solo hecho de que exista otra demanda Sí. de bienes, ya el bien de por sí Vale va a crecer su valor, va a tener un crecimiento en su valor. Ya para ir concluyendo, ¿cómo crees tú o qué recomendaciones nos das y a todas las personas que nos escuchan para evitar errores fiscales y maximizar la rentabilidad de las inversiones en finca raíz? ¿Qué tips dices? No se pasen de alto esto es importante. Muchos tips, pero voy a ser muy resumido, voy a tratar de resumir lo más que pueda. El primero es aprovechar el tema de los intereses por deudas hipotecarias. Estos créditos hipotecarios los podemos aprovechar los intereses que pagamos sobre esos créditos hipotecarios para deducirlos en nuestro impuesto a la renta. Obviamente con los topes y bajo la normativa de la ley colombiana, ¿cierto? Entonces, las cuentas AFC, que son las cuentas para el fomento de la construcción, los intereses también son rentas exentas. Esos también son alternativas muy útiles en el momento en el que queramos tener vivienda y nos van a generar muy buen provecho para poder invertir en vivienda o en la compra de finca raíz. Otro tip especial, bueno, que en el momento en el que vamos a vender tengamos presente la ganancia ocasional y los gastos que vamos a incurrir por esas transacciones, ¿cierto? Presupuestarnos, hacer una planeación financiera. Un cuarto tip puede ser también en el momento de la compra, así como lo hicimos en el momento de la venta, pues bueno, hagámoslo también en el momento de la compra. Presupuestar también el tema del impuesto predial, en general, hacer una planeación financiera. Y realmente es ser muy juiciosos, o sea, uno también llevar sus propias cuentas y cómo está rentando ese bien finalmente para nuestras expectativas. Entonces, si queremos tenerlo como bien de habitación, pero si queremos que sea una inversión, pues mirar a ver si la tasa se nos es atractiva, si lo estamos usando en un sitio comercial que valga la pena. Entonces, en general yo lo resumiría como planeación financiera. Es como el tip general, el tip mayor. Qué bueno que lo dices, Rubén, porque, bueno, he estado escuchándote muy juiciosa porque has hecho una clase de impuestos mini resumida en una hora donde tanto nosotras como las personas que nos escuchan y nos ven, sé que tienen en este momento mucha más claridad de la que tenían cuando empezaron a ver el podcast. Y por eso te quiero agradecer. Pero hay algo muy importante que tú hablabas ahora y es derribar como esa barrera de pensamiento o esa mentalidad de, no, es que yo no compro porque tengo que pagar cantidad de impuestos o porque tengo que pagar un montón de intereses, entonces mejor no lo hago. Y realmente el tema va más allá, es hacer una planeación financiera, es darnos cuenta que tenemos unos deberes y obligaciones fiscales, pero que también tenemos unos derechos y que no necesariamente declarar en la renta cuando tengo un inmueble significa que voy a pagar un impuesto extra, ¿sí? Porque eso es lo que muchas personas que hemos encontrado a nivel general nos dicen. Y una pregunta, ya hablando del tema del exterior, porque yo soy colombiana en el exterior, las personas que compramos vivienda en el exterior, ¿alguna recomendación que nos puedas dar? Bueno, sí. Que estamos en el exterior, que compramos en Colombia. Claro, ¿no? Te entiendo. Bueno, ya habíamos mencionado lo de la seguridad social cuando están comprando desde el exterior con el objeto de arrendar. El tema también de la ganancia ocasional. Obviamente en esta situación no podemos hablar de una vivienda de habitación porque pues están por fuera del país, pero están muy pendientes de su obligación de declarar.
porque pese a todo lo que las personas piensan, no es necesario a veces ni siquiera pagar, sino únicamente cumplir con su obligación formal de diligenciar el formato 110 y pare de contar, ¿sí? Entonces, lo importante es no olvidarse de sus obligaciones acá, porque todavía permanecen, ¿sí? Y bueno, por lo general, las personas en el exterior quieren construir un futuro acá en su país, ¿sí? Porque acá tienen su familia, porque acá tienen sus Un amigos. patrimonio para el futuro, para Correcto, entonces, y es válido. el momento que se quieran pensionar, que quieran retornar a su país. Exactamente, que quieran regresar acá. Entonces, lo importante es regresar, pero con la tranquilidad, con una tranquilidad fiscal. O sea, la tranquilidad no se la quita nadie a uno. Y si es necesario, digamos, el acompañamiento profesional, personas que le puedan colaborar con el tema de la planeación financiera, pues es importante en ocasiones, porque pues la idea es, como te digo, tener esa tranquilidad y poder saber de que los bienes que están acá, pues están a paso salvo de impuestos, o van a poder proyectarse para ventas y que van a tener unos buenos réditos sobre ellos. Entonces, lo importante también es enfocarse y ver qué tipo de beneficios pueden usufructuarse o pueden derivarse de ese patrimonio que van construyendo aquí en el país y cómo lo van orientando, ¿cierto? Lo pueden ir orientando a nivel de inversión o como lo hemos visto también, como su casa de habitación acá en el país. Bueno, Rubén, yo quiero darte las gracias por acompañarnos, Okay. explicarnos de una manera sencilla todo lo que involucra el tema tributario en la compra de vivienda. También me queda algo muy importante que dijiste y que nosotros tratamos de reforzarlo en Construirte, y es que siempre debemos estar acompañados de las personas que saben para hacer las cosas bien y no precisamente solamente hacer las cosas sin saber cómo se hacen, sino de verdad con un experto que pueda decirte cómo es la mejor manera de hacerlas. Y para invitar a todos nuestros oyentes a que nos cuenten qué les ha pasado en el momento de compra, en el momento de pago de sus impuestos, nos dejen en sus comentarios y comenten. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Patico, excelente tema, aprendí muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós a todos y mil gracias. Si quieres empezar a educarte sobre inversiones inmobiliarias, únete a nuestro grupo de WhatsApp de Inversionistas Pro y recibe contenido educativo toda la semana.